Era un lunes gris de otoño, de esos que te pegan la humedad hasta los huesos. Yo me llamo Pablo, y en ese entonces tenía 38 años. Siempre me vi como un tipo normal, ingeniero de sistemas, un poco callado pero con mi círculo de amigos. Mi vida, hasta ese momento, giraba en torno a Camila, mi esposa. Ella era la chispa, la que iluminaba cualquier habitación. Camila era una mujer increíblemente atractiva, de pelo castaño claro que le llegaba hasta la cintura, ojos grandes y expresivos, y una sonrisa que, por años, fue mi norte. Trabaja en marketing, era ambiciosa, brillante y siempre, estaba un paso adelante en todo. Ella me impulsaba, o al menos eso creía yo. Nuestra casa, un chalet adosado que habíamos comprado con tanto esfuerzo, era nuestro santuario. Ella se encargaba de la decoración, de que todo luciera impecable, de organizar nuestras salidas con amigos. Yo, por mi parte, me ocupaba de la parte técnica, del dinero, del mantenimiento. Una simbiosis, pensábamos. Juan, mi mejor amigo desde la universidad, siempre decía, Pablo, vos tenés la vida resuelta con Camila al lado. Es un terremoto de buena energía esa mujer. Y yo le respondía con una sonrisa tonta, creyéndome el más afortunado del mundo. Pero ese lunes, el gris no era solo del cielo. Camila me había citado en el living, algo inusual porque solíamos cenar juntos y charlar en la cocina. La vi sentada en el sofá individual, con una seriedad que no le conocía. No había rastro de su habitual sonrisa. Ella me dijo, con una voz calmada que me heló la sangre, Pablo, esto no funciona más. No para mí. Yo sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Me quedé mudo, con la boca seca, incapaz de articular palabra. Ella continuó, sin mirarme directamente a los ojos, necesito otra cosa, otra vida. Y vos no estás en ella. Yo le respondí, con la voz temblorosa, ¿de qué estás hablando, Camila? ¿Cómo que no funciona? Hemos construido todo esto juntos. Ella me miró entonces, y en sus ojos vi una distancia que nunca antes había percibido. Ya no te amo, Pablo. Hace mucho que no lo hago. Esa frase, tan corta, tan brutal, fue una estocada directa. Mi mente se negaba a procesarlo. No hubo gritos, no hubo reproches de su parte, solo una frialdad calculada que era mucho peor que cualquier pelea. Y luego, vino lo que selló mi herida, lo que me marcó para este renacimiento. Ella me dijo, casi como una posdata, mientras se levantaba para ir a buscar una maleta que ya tenía preparada, por favor, cuando contes esto, o lo escribas, o lo que sea que hagas con tu vida, no me nombres. No quiero ser parte de tu narrativa. Me lo soltó así, sin más, como si yo fuera un autor y ella un personaje secundario que pedía ser borrado. En ese momento, sentí que no solo me dejaba, sino que me borraba a mí también de nuestra historia compartida. Era una manipulación sutil, pero efectiva, intentar controlar mi duelo, mi proceso, mi propia verdad. Esa noche, ella se fue. Con su maleta, su ambición y su deseo de no ser nombrada. Yo me quedé solo en el chalet, sintiendo el eco de sus palabras, el vacío de su ausencia. Los primeros días fueron una niebla. Apenas comía, apenas dormía. Juan, mi amigo, fue el primero en acudir a mi rescate. Me llamó y me dijo, Pablo, ¿dónde te metiste? Te estuve llamando. Yo apenas pude balbucear que Camila se había ido. Él, sin dudarlo, se apareció en mi casa con una pizza y unas cervezas. Me sentó en el sofá y me dijo, con esa voz firme pero amable que siempre lo caracterizó, contame todo, hermano. Estoy acá. Me sentía humillado, como si mi vida se desmoronara en todos los frentes. La casa, que antes era un hogar, se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Cada objeto, cada rincón, me hablaba de ella, de lo que habíamos sido. Dejé de ir al gimnasio, de salir con amigos. Me aislé. Juan intentaba sacarme, pero yo me escudaba en el cansancio, en la falta de ganas. Un día, al revisar la cuenta del banco, me di cuenta de que ella había sacado una suma considerable de dinero de una cuenta conjunta,
justificada legalmente por el proceso de separación, pero un golpe bajo para mis finanzas en un momento tan vulnerable. Era otra de esas situaciones viles, ver cómo la persona que amaste, de repente, se convierte en un agente de tu propio deterioro, sin miramientos. El punto de inflexión llegó un domingo. Estaba tirado en el sofá, sin duchar, viendo la tele sin realmente ver nada. Me miré en el reflejo de la pantalla y vi a un tipo que no reconocía. Ojos hundidos, barba descuidada, una sombra de lo que fui. Recordé las palabras de Camila: no quiero ser parte de tu narrativa. Y de repente, me di cuenta. Tenía razón. Pero no de la forma en que ella lo pensaba. No se trataba de borrarla, sino de reescribir la mía, pero sin ella como centro. Mi narrativa no podía ser un lamento, tenía que ser una celebración de mi existencia. Empecé a asistir a un grupo de apoyo para personas en procesos de separación. Al principio, me costó abrirme, pero escuchar otras historias me hizo sentir menos solo. Allí conocí a Elena, una mujer brillante, unos años mayor que yo, que estaba superando una situación similar. Elena era socióloga, con una mente aguda y una empatía genuina. Una tarde, después de una sesión, ella me dijo: Pablo, la clave no es olvidar, sino transformar el recuerdo. Convertir la herida en cicatriz, y la cicatriz en aprendizaje. Sus palabras resonaron profundo en mí. Me hizo ver que el dolor no era un castigo, sino una oportunidad. También empecé a retomar mis viejos hobbies. Volví a pintar, algo que amaba de joven y que había abandonado por falta de tiempo o, más bien, por poner las prioridades de Camila por encima de las mías. Mis pinceladas eran torpes al principio, pero poco a poco, fui reencontrándome con esa parte creativa de mí. Los fines de semana, Juan y yo salíamos a caminar por la montaña, y a veces, Elena se unía a nosotros. Hablábamos de todo y de nada, reíamos, compartíamos silencios. Ella me animó a viajar solo, a reconectar conmigo mismo. La soledad bien gestionada es una maestra formidable, me dijo una vez. Y tuvo razón. Hice un viaje a la Patagonia, solo con mi mochila. Fue liberador. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a tomar decisiones por mí mismo, sin consultar a nadie, sin buscar aprobación. Hubo momentos de recaída, claro. Una noche, viendo una película que habíamos visto 1000 veces con Camila, me invadió la nostalgia. Pensé en llamarla, en preguntarle cómo estaba. Pero me detuve. Recordé su petición: no me nombres. Y en ese instante, entendí que esa petición no era sobre ella, sino sobre mí. Era la oportunidad de liberarme de la necesidad de que ella validara mi historia. Mi renacimiento no la necesitaba en el guión. Era mi película, y yo era el protagonista y el guionista. El proceso de transformación fue lento, pero constante. Empecé a sentir una validación interna que nunca había experimentado. No necesitaba que nadie me dijera que era suficiente, que era valioso. Lo sabía. Mis decisiones eran mías, mis errores eran míos, y mis éxitos también. Comencé a cuidarme más, a comer mejor, a dormir las horas necesarias. Mi apariencia mejoró, pero lo más importante, mi energía, mi aura, se transformaron. Ya no era el Pablo que vivía a la sombra de una relación, sino un Pablo completo, autónomo, feliz consigo mismo. Un año después, me reencontré con Camila por casualidad en un centro comercial. Ella estaba con otra persona, un hombre que parecía exitoso. Ella me vio, y por un instante, su expresión fue de sorpresa. Me saludó con un simple hola, Pablo. Yo le respondí con una sonrisa genuina: hola, Camila. Espero que estés muy bien. Fue un encuentro breve, sin rencor, sin dramas. No sentí dolor, ni siquiera nostalgia. Solo una calma. Me di cuenta de que su petición, de no ser nombrada, había sido en realidad un regalo. Me había forzado a buscar mi propia voz, a construir mi propia historia, una donde yo era el centro, no una pieza accesoria de alguien más. Mi renacimiento no fue mágico, fue un trabajo arduo de introspección, de confrontar mis miedos y mis debilidades. Aprendí que las situaciones viles,
Esas que te golpean y te tiran al suelo, son a menudo los catalizadores más poderosos para el cambio. Hay que aceptarlas, sentirlas, pero luego levantarse con más fuerza. Aprendí a soltar el control, a aceptar que no siempre se puede tener todo bajo mi mando, y que la vulnerabilidad no es debilidad, sino un paso hacia la autenticidad.